En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que miramos hacia la diplomacia, por llamarle de alguna manera, coercitiva, que está imponiendo Donald Trump con sus vecinos en las primeras semanas de su mandato. De hecho, tras un amago de desencuentro, cerraba una crisis desatada con Colombia a cuenta de la negativa colombiana a aceptar aviones con deportados. ¿Cómo lo conseguía? Pues bien, como digo, con una diplomacia de coerción, amenaza de sanciones, aranceles, otras medidas para castigar al gobierno de Gustavo Petro. Eso sí, dio marcha atrás el Ejecutivo y ahora se admite todo. ¿Cómo se ha conseguido? ¿Con negociación? No, con amenazas. ¿Cómo será la cosa? Que no es este el único país que está viendo alterada su política migratoria con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum presentaba esta mañana los centros de atención que van a recibir a los mexicanos repatriados por el nuevo gobierno de Trump. Y tiene que aclarar si ha aceptado recibir vuelos con deportados, que es otra de las obligaciones que incluye Trump en sus acuerdos entre comillas, con sus socios. En pleno uso de su imaginación diplomática, Trump también entabla negociaciones con El Salvador de Bukele, para deportar inmigrantes, en este caso de terceros países, ni siquiera nacionales salvadoreños, incluidos supuestos miembros del crimen organizado, para que soliciten allí protecciones de asilo. Y es que la adopción de estrategias coercitivas por parte de una potencia mundial, que es la estrategia que está asumiendo Estados Unidos, liderado por Donald Trump, basado en una relación de imposición y no de diplomacia negociadora, sin duda va a alterar los equilibrios internacionales. Está mostrando que los estados más fuertes pueden imponer su voluntad sobre los más débiles sin ambajes, sin ningún tipo de margen, ni siquiera para las instituciones mediadoras, para el multilateralismo. Otra de las víctimas que ya sabíamos, ya sospechábamos, iban a verse afectadas por la llegada de Trump nuevamente al poder. Nada de igualdad soberana, nada de respeto mutuo, países socios de primera y de segunda clase. Esto obviamente puede dar lugar a que estas naciones, cuando se harten de este tipo de imposiciones, intenten contrarrestar esta influencia formando bloques alternativos, se unan, se acerquen a quienes precisamente son enemigos geoestratégicos de esa primera potencia mundial que ahora las ningunea. Cooperación, por ejemplo, con China, con Rusia, con India, con los BRICS, con el sur global. El caso es que, como decimos, todo esto no hace otra cosa más que socavar el multilateralismo y complicar las relaciones internacionales, todo ese teatro fino de relaciones entre países, de equilibrios que se ven despachados sin ningún tipo de delicadeza por ese elefante Trump en la cacharrería. Y es que todo esto no va a hacer otra cosa, aunque no lo piense así Trump, que alimentar una atmósfera de inestabilidad, de imprevisibilidad. Y eso no son más que factores que todos sabemos generan un caldo de cultivo para los conflictos. Es cierto que, visto desde la primera potencia económica y militar del mundo, quizá no requiere demasiada atención, pero cuando la masa crítica de los que quieren entrar en conflicto contigo, de una manera o de otra, en un nivel o en otro, sea lo suficientemente importante, igual ya es tarde para reencauzar las cosas. Tenemos ejemplos de las reacciones, por ejemplo, del primer cliente de multitud de estados de Estados Unidos que es afectado por esta política de coerción, en este caso económica y arancelaria. Me refiero a Canadá, con ese texto de un viejo para otro viejo que decía el ex primer ministro canadiense Jean Chrétien, que mostraba a Donald Trump cómo hay que resistirse a esa peculiar forma de democracia, y daba pistas de lo que tienen que hacer los afectados, porque el nonagenario político recordaba que las amenazas de Trump no son contra un país, son contra toda la comunidad internacional, y por lo tanto estos integrantes afectados, damnificados por la presencia de Trump en la Casa Blanca, lo que tienen que hacer, dice Chrétien, es construir una comunidad internacional que pueda resistir esos golpes. Hay que recordar que quien fuera durante 10 años, hasta 2003, primer ministro del socio del norte de Estados Unidos, en algún momento siguió la estela de lo que proponía Estados Unidos, como en lo relativo a Yugoslavia, pero en otros
como el bombardeo y el ataque sobre Irak, mantuvo negativa y no le importó el intento de coerción, en este caso de George Walker Bush. Por lo tanto, algo de experiencia tiene, algo sabe. Veremos si cunde el ejemplo de lo propuesto por Chrétien, pero si no se para al abusón en el patio, seguirá abusando sin freno. Eso es evidente. Hoy también hablamos de Gaza, no nos olvidamos, empiezan a llegar palestinos al territorio en cumplimiento de lo acordado en el alto el fuego. Una situación que además coincide con la prolongación de la tregua en Líbano, en este caso conseguida por la mediación de Estados Unidos en un extremo que era claramente reivindicado, reclamado por parte del gabinete israelí. Y tampoco podemos olvidar otras cuestiones que sin duda van a condicionar la realidad internacional que estamos viviendo. Sabemos que en lo relativo a Rusia y a su presencia internacional, a esa capacidad que está mostrando en territorio de Ucrania de mantener el conflicto, también a ese ten con ten que mantiene con Estados Unidos, que quiere obligarla y amenaza con sanciones también en este caso, a sentarse en la mesa para alcanzar un acuerdo de paz en esa guerra que lleva ya prácticamente 3 años asolando territorio europeo, justo además cuando se cumplen 80 años de la liberación del campo nazi de Auschwitz, que se conmemora en esta jornada. Pues digo, bien, que entre la capacidad externa y de proyectarse hacia afuera del Kremlin, sin duda influye, y es buena noticia para ellos, esa victoria, entre comillas, en proceso electoral en Bielorrusia de Alexander Lukashenko, que ha arrasado para un 7º mandato en lo que se supone, por lo menos desde el punto de vista occidental, como unas elecciones completamente fuera de toda neutralidad y en la que ha conseguido casi el 87% de los sufragios. De todo ello vamos a hablar. Vamos a afrontar también las novedades que llegan a nuestra redacción, primero en forma de titulares, que elabora en cada una de nuestras ediciones Blanca del Tronco. Eso va a ser a la vuelta de la publicidad. Ahora hacemos un pequeño alto, una parada, y enseguida sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. No se vayan. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Alquiler con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos ya con las noticias que han llegado a nuestra redacción. Primero se las contamos en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Miles de palestinos han comenzado a desplazarse hacia el norte de Gaza. Lo hacen después de que el ejército israelí haya abierto a las 7 de la mañana el corredor de Netzarim en aplicación del acuerdo de tregua con Hamas. La apertura ha sido posible tras el compromiso de Hamas y la yihad islámica para liberar a otros 3 rehenes israelíes antes del próximo sábado. El acuerdo de tregua en Líbano se prorroga hasta el 18 de febrero. Así lo ha anunciado Estados Unidos, que ha ejercido como mediador en las negociaciones. Ayer domingo expiró el acuerdo de alto el fuego en el Líbano, anunciado en noviembre pasado por el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ese pacto establecía la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano y el repliegue del grupo chií Hezbollah al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros al norte de la frontera con Israel. Israel se ha retirado de la mayor parte del sector este, pero continúa presente en diversos puntos de la parte oeste del sur del país. Nos vamos hasta Europa porque Polonia conmemora el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz. Lo ha hecho en un acto solemne al que han acudido los reyes de España, el rey Carlos III de Reino Unido y otra decena de mandatarios y jefes de Estado de países europeos, entre ellos el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Donald Trump suspende las sanciones a Colombia tras llegar a un acuerdo sobre los 2 vuelos con ciudadanos deportados. Acuerdo al que se ha llegado después de que Donald Trump amenazara con la imposición de aranceles del 25% sobre todos los productos colombianos, una tarifa que se elevaría al 50% en una semana. Amenazaba además con la revocación de visas para los altos cargos del gobierno colombiano. Luis Gilberto Murillo, canciller colombiano. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los 2 gobiernos. De vuelta a Europa, en Bruselas, primera reunión de los ministros de Exteriores tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Abordarán la llegada del republicano a la presidencia de Estados Unidos, pero también las sanciones contra Rusia y Siria. Además, los ministros de Exteriores de la Unión Europea tratarán la ruptura de un nuevo cable submarino de fibra óptica en el mar Báltico, que consideran una nueva amenaza híbrida de Rusia hacia la Unión Europea. Mark Rutte se reúne con Pedro Sánchez esta tarde en el Palacio de la Moncloa. La reunión tendrá lugar a las 5 de la tarde y no hay prevista una rueda de prensa posterior. Tampoco se ha hecho pública una agenda de la reunión, pero es previsible que sobre la mesa estén asuntos como la necesidad de elevar el gasto en defensa y la guerra en Ucrania. Los aliados se comprometieron a que su gasto en defensa alcanzaría el 2% del PIB en 2024 y España es uno de los países que menos gasto destina, tan solo el 1,28%. Sánchez ha prometido que nuestro país llegará en 2029 al porcentaje pactado y pide que se tenga en cuenta el esfuerzo realizado por España. Lukashenko gana las elecciones en Bielorrusia. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, de 70 años, seguirá al frente del gobierno 3 décadas después de acceder al poder tras obtener el 86,82% de los votos en las elecciones de este domingo. En los comicios que Bruselas ha calificado de simulación electoral, la Unión Europea exige al mandatario bielorruso además la puesta en libertad de 1.245 presos políticos. Y ahora desarrollamos todos estos asuntos y alguno más en profundidad, en forma de crónicas, Blanca. Miles de palestinos desplazados han comenzado a regresar este lunes al norte de la Franja de Gaza tras un acuerdo entre Israel y Hamas para continuar la liberación de rehenes como parte de la tregua en la guerra en el territorio. Ambas partes se acusaron mutuamente ayer de violar el acuerdo de tregua vigente desde el 19 de enero, un día después del canje de 4 mujeres soldado israelíes por unos 200 prisioneros palestinos de cárceles de Israel. Ante ello, Israel bloqueó el paso de los palestinos hacia el norte de Gaza. Esta mañana, sin embargo, se ha abierto el paso tras el compromiso de Hamas de liberar a otras 3 rehenes israelíes antes del próximo sábado. Gemma González. El corredor de Netzarim es una carretera que atraviesa Gaza de este a oeste y que fue creada por Israel para dividir el enclave durante la guerra. Esta mañana centenares de personas han comenzado a cruzar este paso. El regreso debía haber empezado el sábado, después de la segunda liberación de rehenes. Sin embargo, Israel se negó al asegurar que jamás no había cumplido su parte de lo acordado al no liberar a la rehén Arbel Yehud. El gobierno de Netanyahu aseguraba que Yehud, una civil, tenía prioridad sobre las mujeres soldado puestas en libertad. Ayer domingo, Hamas ofreció un canje adicional para este próximo jueves con 3 rehenes. Yehud,
la soldado Agam Berger, y una tercera persona cuya identidad por el momento se desconoce. También se mantiene el canje para el próximo sábado. Hamás ha celebrado el retorno de la población al norte de Gaza, mientras que la ultraderecha israelí ha criticado la apertura del eje de Netzarim y el regreso de los palestinos. Son imágenes, dice el que fuera ministro de Seguridad Nacional israelí, de la victoria de Hamás y otra parte humillante del promiscuo acuerdo. El retorno, sin embargo, no será fácil. El 90% de los edificios de la franja están destruidos. Solo en la localidad de Beit Laia, 100.000 personas se han quedado sin hogar. Desde Estados Unidos, entre tanto, reafirman su compromiso de que Israel tenga las capacidades que necesite para defenderse. Trump ha lanzado además la idea de expulsar a 1,5 millones de palestinos a Jordania y Egipto para limpiar Gaza, propuesta de Trump que desde Bruselas contesta la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. Gaza y el pueblo de Gaza han sufrido mucho. Creo que tanto los palestinos como los israelíes merecen la paz y es por eso que realmente necesitamos pasar del alto el fuego a una paz más permanente. Y por eso Europa apoya a los dos estados, por supuesto apoyando la seguridad de Israel, pero también los derechos de los palestinos. Europa es el mayor apoyo a Gaza mediante ayuda humanitaria, pero también la UNRWA en las Naciones Unidas, por lo que seguimos apoyando a la gente. También el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que los gazatíes tienen que seguir en Gaza. Los gazatíes tienen que seguir en Gaza. Gaza es parte del futuro Estado palestino. Tenemos que poner cuanto antes bajo una única autoridad nacional palestina Gaza y Cisjordania. Y lo que tenemos que hacer todos, y muy claramente la Unión Europea, España lo está haciendo ya, y lo que voy a solicitar y lo que hablaré muy claramente ahora dentro de la sala es para que la Unión Europea también ayude a los palestinos en Gaza. Declaraciones de Álvarez a su llegada al Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea, donde el ministro de Exteriores ha hecho referencia además a la reunión esta tarde en Madrid entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La reunión tendrá lugar a las 5 de la tarde y no hay prevista una rueda de prensa posterior. Tampoco se ha hecho pública una agenda de la reunión, pero es previsible que sobre la mesa están asuntos como la necesidad de elevar el gasto en defensa y la guerra en Ucrania. Los aliados se comprometieron a que su gasto en defensa alcanzaría el 2% del PIB en 2024 y España es uno de los países que menos gasto destina, tan solo el 1,28%. El Gobierno ha prometido que España llegará en 2019 al porcentaje pactado y pide que se tenga en cuenta el esfuerzo realizado. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. Siempre se habla de esa cifra a la que España está avanzando y se está acercando y estamos incrementando nuestro gasto en defensa ya desde hace años. Pero hubo otros compromisos, como el 20% para grandes equipamientos que España supera ampliamente. O si miramos en vez del porcentaje los valores absolutos, observamos que España es el 8º contribuyente en valores absolutos a la seguridad euroatlántica. Y España no es el único país que no alcanza el 2%, somos 10 países en el seno de la OTAN. Elevar el gasto público es una petición de la OTAN, pero sobre todo lo es de Estados Unidos. El ministro ha remarcado la importancia que tiene para España llevarse bien con la nueva administración de Donald Trump. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, España quiere, y así lo voy a trasladar hoy, que Europa tenga la mejor relación posible con nuestro aliado natural. Hemos demostrado frente a la crisis del COVID, frente a la agresión rusa a Ucrania, frente a la crisis gasística que produjo esta agresión, que cuando europeos y norteamericanos trabajamos juntos es beneficioso para todos, es beneficioso para la seguridad euroatlántica, es beneficioso para la prosperidad de nuestros ciudadanos y así es como queremos que sea. Trump lleva solo una semana en la Casa Blanca, 7 días marcados por las amenazas de aranceles y por más de un problema diplomático. El último con Colombia, después de que el gobierno de Petro se negara a acoger a los deportados colombianos procedentes de Estados Unidos. Tras unas horas de tensión, ambas administraciones daban por superada la crisis. Andrea Valencia. Tensión entre Colombia y la nueva administración estadounidense después de que el gobierno de Gustavo Petro se negara a aceptar a los deportados colombianos enviados por Estados Unidos, lo que llevó a Donald Trump a anunciar aranceles. La Casa Blanca, en concreto, anunció la imposición de aranceles del 25% sobre los productos colombianos, una tarifa que se elevaría al 50% en una semana, y la revocación de visas para los altos cargos del gobierno colombiano. En respuesta, el gobierno de Gustavo Petro anunció que Colombia también aplicará
aplicaría aranceles del 25% de los productos estadounidenses importados. Horas después, sin embargo, ambas administraciones daban por superada la crisis. Luis Guillermo Murillo, canciller colombiano. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. La enorme dependencia económica de Colombia de la economía norteamericana hizo que de inmediato saltaran las alarmas y ha llevado a que la crisis se superara en apenas horas. Después, eso sí, de que el gobierno de Petro se comprometiera a recibir a sus conciudadanos deportados de Estados Unidos. Pese al acuerdo, la Casa Blanca deja la puerta abierta a imponer aranceles y sanciones a Colombia si el país caribeño no cumple lo pactado. Y tras su intervención la pasada semana en Davos, donde hizo un llamamiento a trabajar juntos para responder a la amenaza de Donald Trump sobre Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha advertido este lunes del peligro de que se cuestione la independencia de los bancos centrales. No hay duda de que la independencia de facto de los bancos centrales está siendo puesta en tela de juicio en varias partes del mundo. Hay evidencia que sugiere que la influencia política en las decisiones de los bancos centrales también puede contribuir sustancialmente a la volatilidad macroeconómica. Por lo tanto, sigue siendo imperativo que los bancos centrales tengan la independencia necesaria para cumplir plenamente sus mandatos de estabilidad de precios. Palabras de Lagarde desde Hungría, después de que Donald Trump la pasada semana exigiera a la Fed que redujera los tipos de interés, alegando además que él conocía las tasas de interés mucho mejor que los responsables de la Reserva Federal estadounidense. Y hoy se cumplen 80 años desde que el Holocausto llegase a su fin y exterminase a millones de judíos. Se celebra en Auschwitz, en Polonia, considerado la zona cero del Holocausto. Pablo Llanoné. Al origen del que es considerado uno de los mayores horrores de la historia han acudido diversos jefes de Estado, entre ellos el alemán Frank-Walter Steinmeier, Emmanuel Macron, Sergio Mattarella y el propio rey Felipe VI, acompañado de la reina Leticia. El gobierno español no acudirá al evento, pero el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, no ha querido dejar de apoyar la señalada fecha desde Bruselas. Recordamos también a todas las víctimas del Holocausto, esos 6 millones de judíos exterminados y también más allá de Auschwitz, a todas esas otras personas, 10.000 españoles que perecieron en los campos de concentración y exterminio, para que no se repitan nunca más, para que defendamos en todo momento los derechos humanos, la tolerancia, luchemos contra el antisemitismo. La ceremonia tendrá lugar en una carpa instalada en la entrada de la puerta principal del campo Auschwitz-Birkenau II, el mayor centro de exterminio del régimen de Hitler. Se calcula que en Auschwitz, el epicentro del genocidio, los nazis asesinaron con torturas y cámaras de gas a 1.100.000 judíos. 200.000 sobrevivieron. De ellos, los que todavía siguen con vida han sido invitados a la ceremonia para compartir sus testimonios. Testimonios que posiblemente se hagan más duros y reales cuando pisen ese suelo que hace 80 años convirtió sus infancias en un completo infierno. Después de unos cuantos días, ya sabía que mi mamá fue como los otros, la casaron y no tenía más nada. Yo tengo una satisfacción porque es que mi mamá, la pobrecita, siempre decía que quería venir a ver España. Para Nea era y mi hermano le decía, uy, mamá, cuando va a tener un poco de dinero, te voy a España. Y si dice el pasaporte, no es que yo va a venir a trabajar a la unidad, no es que es por tener la conciencia tranquila. Este testimonio no solo está grabado en la memoria de estas supervivientes, subsiste de generación en generación, de ceremonia en ceremonia, y nunca faltan el debate y la polémica en torno a ello, debido al rol bélico que el actual Estado judío, Israel,
juega en Oriente Medio. Parece que, en parte, sus violentos enfrentamientos contra Hamas y Hezbollah o su ocupación de territorios palestinos le quitan valor al sufrimiento de millones de judíos que no tenían nada que ver con la actualidad. Se habla incluso de la revitalización de un sentimiento antisemita que hasta cierto punto celebra que el Holocausto haya existido. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿es real este despertar del antisemitismo? Donde más se ha visto ha sido en los discursos del gobierno hebreo, que parece darse por aludido cuando la comunidad internacional condena a Israel por la violenta y asimétrica guerra que ha matado a miles de personas. Se podría estar, por tanto, ante un Estado que utiliza el propio sufrimiento de sus generaciones pasadas para revictimizarse en un contexto en el que a la comunidad internacional no le falta razones para emitir una orden de arresto contra Netanyahu por el genocidio perpetrado en Gaza. Esta orden le impedía acudir a la celebración del 80 aniversario del Holocausto en Auschwitz, orden que el propio ministro polaco Donald Tusk ha revocado temporalmente para que Netanyahu pudiese acudir al suceso. Si lo hará o no, sigue en el aire. Y en Bielorrusia ayer se celebraron otras elecciones que dieron a Alexander Lukashenko para sorpresa de nadie un 86% de los votos entre críticas de la comunidad internacional. Pablo. El conocido como último dictador de Europa y aliado de Putin ha vuelto a coronarse como presidente tras 30 años de tiranía. Ya contaba de antemano con una resolución del Parlamento Europeo que instaba a la comunidad internacional a rechazar estas elecciones por su falsedad. Aunque la Comisión Electoral Central del país de Bielorrusia ha anunciado que los comicios han superado el 50% de participación mínima requerida por ley, ayer, nuevamente, la opositora en el exilio, Svetlana Tikhanovskaya, reivindicaba la postura de la Comisión Europea. Es un ejercicio totalmente antidemocrático. No son elecciones. ¿Cuándo sabes quién ganará? Puedo decir que la Unión Europea sigue apoyando a las personas de Bielorrusia. El órgano internacional asimismo insiste en que Lukashenko devuelva a 1.200 presos políticos, así ha contestado el líder de Bielorrusia. No son prisioneros políticos, violaron el Código Penal. Si alguien está interesado en esto, ahora podemos mostrar el caso penal y mostrar qué artículos de la ley fueron violados. Se puede decir que nuestra ley es mala, pero es la ley. Lukashenko lleva gobernando Bielorrusia desde 1994, a pesar de que se han celebrado 6 elecciones presidenciales desde entonces. Parte de que se mantenga en el poder es su privilegiada relación con Moscú, que le presta ayuda a cambio de su apoyo, por ejemplo, contra Ucrania. Tal es así que la principal opositora Bielorrusia sugiere que la caída de Lukashenko supondría provocar la caída en dominio de Putin. De momento esto no parece posible, ya que Lukashenko se dispone a asumir el poder. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya a ver de forma breve en esta ocasión que nos cuentan las principales cabeceras internacionales. Un repaso que elabora cada edición de Pulso Geopolítico. Pablo Llanone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Miles de palestinos han regresado al norte de Gaza, se lo hemos contado, y Al Jazeera se refiere a este momento como el Día de la Victoria. Con esta premisa, el medio catarí se hace eco del regreso de miles de palestinos a sus hogares. El medio comparte en una publicación en vivo imágenes conmovedoras y testimonios de supervivientes del conflicto. Estamos regresando a una casa donde no hay mucho más salvo un montón de destrozos, una colección de rocas. Las calles están sin pavimentar, no hay agua, no hay electricidad ni alcantarillado. Entre tanto, The Washington Post nos cuenta lo mismo, pero le concede poco espacio, en contraste con la importancia que confiere a la disputa previa al regreso de los desplazados. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar había declarado que Hamas e Israel habían tenido dificultades para llegar a un entendimiento para que el grupo chiita liberase a Arbel Yehud, de 29 años, y a otros 2 rehenes antes del viernes. A cambio, Israel ha aceptado permitir que los palestinos desplazados regresen al norte de Gaza. Las tropas israelíes habían bloqueado el paso a lo largo de un corredor
corredor clave porque Yehud no estaba entre las mujeres cautivas que, según dijo, jamás había acordado liberar primero. Sobre este regreso, Donald Trump ha pronunciado unas polémicas palabras diciendo que los habitantes de Gaza abandonen el territorio para irse a otros países árabes. Me gustaría que Egipto acogiese a algunas personas, me gustaría que Jordania acogiese a algunas personas, al menos a 1,5 millones de personas. Limpiaremos de así todo el territorio que lleva cientos de años en medio de conflictos. Es algo que debe pasar. Está todo literalmente destruido y hay personas que están muriendo allí. Me gustaría implicar a las naciones árabes para cambiar su localización de vida, que encuentren otras naciones mejores de vida y puedan vivir en paz. The Wall Street Journal destaca que la propuesta de Trump de limpiar Gaza ha sorprendido a todas las partes y ha complicado la diplomacia en Oriente Medio. Un tema especialmente controvertido es que el nuevo plan no especifica si apoyaría permitir que los palestinos eventualmente gobiernen su propio Estado. Y a todo esto, The Times of Israel se hace eco de la opinión del presidente de Arab Americans for Trump, un grupo de árabes que impulsó la votación a favor del magnate. Su presidente Bishara Bamba denomina el plan descabellado y defiende que los palestinos no necesitan abandonar Gaza para que se lleve a cabo la reconstrucción, sino una continuación del alto el fuego, más ayuda, un plan de reconstrucción y que la autoridad palestina tome el control de la franja de Gaza. El grupo árabe pro-Trump considera que el magnate recibió mucho apoyo por parte del mundo musulmán durante su campaña, ya que la idea de la reubicación parece ser más bien reflejo de su asesoría, con iniciativas mucho más agresivas que las del propio presidente. Vamos hasta las palabras que recoge el Wall Street Journal en relación con Corea del Norte. Se hace eco de que Kim Jong-un está haciendo todo lo posible para mantener a raya a la juventud de su país. El rotativo se inspira en informaciones que llegan desde Seúl, el principal archienemigo de Pyongyang, y que parecen remarcar la debilidad del régimen de Kim Jong-un. Dice que el dictador, al que su propio pueblo considera un dios, se enfrenta a la posible deslealtad de los jóvenes de su país. Kim se preocupa especialmente por la llegada de medios extranjeros a su país, donde la información está reprimida, y permite a los norcoreanos echar un vistazo al mundo exterior a través de películas de Hollywood o álbumes de K-pop. Poseer o distribuir este tipo de contenidos a los que Kim se refiere como venenos peligrosos conlleva penas cada vez más severas, incluso la muerte. También hablamos de cómo ven en Rusia, por parte de Russia Today, RT, en concreto, que se hace eco de que ha habido casi 1.000 detenidos en una jornada de redadas migratorias en Estados Unidos. Y eso no es todo, prosigue el RT. Desde que Donald Trump llegase a la Casa Blanca y emitiese sus más de 100 órdenes ejecutivas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del país ha realizado al menos 2.600 detenciones. En particular, el domingo en la zona del norte del estado de Texas, la agencia migratoria ha arrestado a 84 personas en distintas ciudades, entre ellas Dallas, Irving y Arlington. Por su parte, Tom Homan, el zar de la frontera y encargado de las deportaciones masivas, ha declarado que entre los detenidos este domingo figuraban varias personas condenadas por delitos graves como asesinato y delitos sexuales. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. The time has come for policy to adjust. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ha pasado poco más de mes y medio desde que se derrocó a Bashar al-Assad y en ese tiempo en Siria hemos visto cómo la fuerza con mayor protagonismo en el evento, HTS, pasó velozmente de ser parte proscrita del islamismo peor visto, con precio incluso a la cabeza de su líder, a un blanqueo que le ha permitido entablar relaciones y reuniones con muchos de los que unos pocos días antes querían detenerlos. Pero ¿esto qué supone para el futuro político de Siria? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Cómo se ha desarrollado este tiempo? Lo hablamos con Alfredo Rodríguez Gómez, profesor de Relaciones
Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de La Rioja. Alfredo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de saludaros y muchas gracias. Alfredo, ¿cuál es el momento actual? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo se percibe desde aquí esos 45 días, poco más o menos, que lleva HTS en el poder en Siria? ¿Ha respondido a las expectativas? ¿Cómo está? Bueno, mes y medio prácticamente no da tiempo para conocer nada más allá de ciertos avances como que están generando un posible futuro gobierno que se producirá en marzo, en todo caso, de este año, pero aún no se sabe exactamente cómo será. El balance hasta hoy, pues si yo tuviera que dar una palabra única, sería incertidumbre. Y luego, si descompusiéramos la palabra, lo sería en varios sentidos, ¿no? ¿Cómo se va a reconstruir el país? Los problemas que después de 50 años de Al-Assad y de 13, casi 14 años de guerra encarnizada son tremendos. Un 90% de pobreza, de los cuales un 70% dependen de ayuda de alguien, de subvenciones, de asistencia humanitaria de algún tipo. Un Estado prácticamente fallido, roto, descompuesto, en el que hay que recuperar las estructuras del Estado en todos los sentidos, desde la creación de un gobierno. Vamos a ver cómo es ese gobierno. Parece que puede ser similar al de la región que ya dominan en el noroeste de Siria, pero nunca se sabe. Hay que reconstruir los servicios, las Fuerzas Armadas, los servicios policiales, los servicios de inteligencia, la justicia, las fuerzas policiales. En fin, es tan tremendo el trabajo que hay que hacer que ni siquiera el gobierno que presuntamente se vaya a nombrar en marzo de una forma definitiva, hasta que según el HST haya elecciones dentro de 4 años, dicen, pues no va a poder más que empezar una pequeña reestructuración, ¿no? Además tiene que reestructurar y recomponer sus relaciones internacionales. Claro. Siria hasta ahora era un país casi satélite de Irán, satélite de Irán, y muy dependiente de Rusia o de ayuda rusa. Y hoy eso no lo tiene, aunque dicen que podría recomponerse, pero no lo creo. El HST es enemigo de todo ello, ¿no? Claro. Así que una palabra, incertidumbre. Pero claro, Alfredo, nos decías, en principio lo que podemos pensar es que el gobierno va a ser similar al de la zona de Idlib, donde han estado gobernando. El hecho es que es un grupo islamista, suní, y Siria es un país verdaderamente complejo, con multitud de confesiones religiosas, e incluso con diferencias étnicas. Entonces, claro, ¿esto cómo va a encajar? ¿Qué nivel de legitimidad puede tener un gobierno de HTS entre los ciudadanos cuando hay tantísimas diferencias y cuando lo que se supone es que se va a imponer una suerte de califato más o menos duro? Pero el que hay en Idlib es así, es sin derechos para las mujeres, sin derechos para otras minorías. Parece complejo, ¿no? Lo estás describiendo perfectamente. Yo veo 2 posibles escenarios. Un régimen tipo Al-Assad, pero de otro carácter, o un régimen tipo, o un no régimen tipo Libia, una libanización del país, es decir, una descomposición absoluta que puede pasar por un Estado fallido como es Líbano, podría ser, o un Estado repartido entre facciones. Turquía, una parte dominada por el Kurdistán, otra parte dominada por el HST, es decir, una descomposición terrible del país. En todo caso, yo creo que la solución va a ser que la parte que domine el HST poco a poco será un régimen islamista, no del estilo de los ayatolás, pero muy similar, ¿no? De los ayatolás de Irán, que es un régimen islamista acérrimo, pero muy similar a un régimen islamista, con un consejo, dicen consejo de la Shura, podría ser, ¿no? Lo que tienen en Idlib, y dicen elegido por el pueblo, pero es que yo no sé tú, pero yo no conozco ningún país musulmán que permita la elección de cuando está la Sharia gobernando, ¿no? Desde luego poco tiene que decir las urnas. Exacto, no tiene nada que ver. De hecho, no pensemos en un régimen democrático al estilo europeo, porque eso no va a existir jamás en la vida. Claro. Ya lo intentamos en Afganistán en su día. Yo viajé muchísimas veces al Afganistán del intento de que se democratizara el país y fue en absoluto desastre. Algunos ya lo decíamos, esto es imposible, ¿no?
Pues fíjate, yo creo que en Siria va a ocurrir lo mismo. Fíjate todo lo que le ha costado a Estados Unidos, los miles de millones, los presidentes, 20 años allí para al final marcharse y que sigan en el poder los talibanes. O sea que no se ha conseguido nada. Claro, y a Estados Unidos y a los demás, ¿no? 20 años de presencia, cientos de miles de millones de dólares que ha gastado, sobre todo Estados Unidos, pero también el resto de la comunidad internacional, para ver elecciones. Yo presencié personalmente las primeras elecciones allí y yo decía, bueno, esto es una farsa total y absoluta, ¿no? Por muchos sería muy prolijo hablar de ello y muy largo, ¿no? Pero, claro. Bueno, pues entonces en Siria puede ocurrir exactamente lo mismo. Hay inestabilidad, sigue habiendo violencia, existen riesgos, en fin, escenario plausible, pues un estado kurdo en el noroeste que posiblemente podría apoyar incluso a Estados Unidos. Donald Trump podría meter ahí su baza. Una zona controlada por el HST, que incluya Idlib, por supuesto, y alguna zona de desleales al régimen en el sur y en el centro del país que aún siguen estando ahí, ¿no? O sea que yo creo que se va a perder la unidad territorial siria, que va a seguir habiendo enormes tensiones étnicas y sectoriales, y una enorme dificultad para lograr una reconciliación nacional. Yo creo que no existirá. Lleva tantísimos años en conflicto y además en un sitio donde el conflicto es difícil de solucionar y es imposible hablar de democracia, que al final el pueblo seguirá fallando. ¿Qué tipo de fuerzas armadas van a crear? Claro. Con sus grupos terroristas, con desleales al régimen de Al-Assad que se han pasado? ¿Qué tipo de fuerzas policiales? ¿Qué tipo de servicios de inteligencia van a crear? Pues por eso decía que el balance es absoluta incertidumbre, en mi humilde opinión. Quiero una reflexión, te pido una reflexión, Alfredo. Hemos sacado a colación la comunidad internacional. A mí me ha llamado muchísimo la atención en todo este proceso que se haya aceptado a este grupo islamista como interlocutor válido a pesar de su vínculo histórico con Al-Qaeda, de tener precio la cabeza de Al-Julani de $10 millones hasta unos días antes de que se empezaran a entablar relaciones. Porque esto al final, no sé si prácticas, pero morales, tiene que tener algún tipo de implicación, porque se ha blanqueado la lucha global contra el terrorismo, queda desacreditada, ¿no? Cuando de repente alguien que es el demonio, si me permites que hable coloquialmente, pasa a ser un interlocutor diplomático válido. La Realpolitik, que decía el fallecido Henry Kissinger, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hemos pasado de considerar al HST como un grupo terrorista a una especie de salvador de Siria, y no lo va a ser en absoluto. HST es un grupo desgajado de Al-Qaeda y un grupo terrorista. Lo que pasa es que a ojos de Occidente lo anterior estaba apoyado por Rusia y Rusia es nuestro enemigo. Y entonces lo que no apoye es algo así como los amigos o los enemigos de mis enemigos, en fin, no sabría, no sé, pero me explico, ¿no? Pues es algo así, ¿no? Como ha vencido a una facción que Rusia ha dejado caer, literalmente ha dejado caer, Bashar al-Assad, pues ya son amigos nuestros y no nos estamos dando cuenta de que son tan terroristas con los mismos problemas. Es decir, nos importa poco quiénes sean los vencedores y los vencidos, siempre que los vencedores sean nuestros. Claro. Lo que hagan en el fondo, pues nos importa un poquito menos. ¿Quién va a pagar todo esto? La sociedad va a seguir pagándola, sin duda alguna. Podríamos decir entonces, Alfredo, que la conclusión ahora mismo, en este punto, que es evidente que está moviéndose, que es dinámico, sería simplemente pues incertidumbre y, si queremos adelantar algo, posible fractura por la complicación del escenario. Yo es por lo que me inclino. No ahora, ya me inclinaba por esa fractura hace mes y medio. Quiero decir que cuando cayó el régimen de Al-Assad, entró HST en el poder, lo primero en que pensé fue en Libia, sinceramente. La comunidad internacional, si recordáis, intervino en Libia para terminar de derrocar a Gaddafi. Y al final, ¿qué conseguimos? Un Estado fallido, fracturado, tres facciones peleando por el poder. Bueno, pues en Siria puede ocurrir exactamente lo mismo. ¿Aquello de Libia se solucionó? No. ¿Esto de Siria se va a solucionar? Pues previsiblemente tampoco.
También hay que ver las grandes fortunas del Golfo a quién vayan a apoyar a partir de ahora, y desde luego Estados Unidos y Donald Trump, a ver qué opina del tema. Pero para mí se convertirá en un Estado fallido, lamentablemente. Con esa reflexión nos quedamos. Alfredo Rodríguez Gómez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. A medida que pasan los años, expertos en geoeconomía, también en geopolítica, van comprendiendo cada vez mejor el impacto que tuvo el Brexit sobre las circunstancias que rodean a la realidad que se vive en Reino Unido. La mayor parte de sus territorios han sufrido un deterioro de su potencial económico, pero no solo. También hay que hablar de la preeminencia o del papel que juega Reino Unido en el concierto internacional, cuando va como una voz única y sola. De todo ello queremos hablar los próximos minutos con Francisco Fonseca Morillo, que es profesor de Derecho Internacional Público y director del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Francisco, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Un placer tenerla aquí, Francisco. ¿Cómo describiría ahora mismo, en este momento, pues la posición del Reino Unido en el tablero geopolítico internacional? Porque ya no forma parte de un bloque ahora mismo, aunque tenga relaciones privilegiadas, por ejemplo, con Estados Unidos, pero ¿en qué punto está geopolíticamente Reino Unido? Hombre, todos los procesos de divorcio son dolorosos. Y el proceso de divorcio Europea y el Reino Unido ha sido doloroso para ambas partes, aunque sinceramente yo considero que económicamente hablando el Reino Unido ha salido más perjudicado que la Unión Europea. Desde el punto de vista geopolítico hay una situación, estoy en una situación contradictoria, porque por un lado esa pretensión del Reino Unido de tengo relación privilegiada con Estados Unidos que puede perfectamente suplir mi pertenencia a la Unión Europea, yo creo que no se ha confirmado en la práctica. Nadie discute la importancia del Reino Unido, nadie discute su papel primordial en la OTAN y en las relaciones con Estados Unidos. Pero ¿se ha reforzado su posición geopolítica? Yo creo que no. De hecho, en estos años el escenario geoestratégico mundial se ha desplazado al Pacífico y hay una obsesión del Reino Unido, de Estados Unidos, de reforzar alianzas militares en el Océano Pacífico. ¿Cuál es la más importante? ANCUS. El ANCUS, ¿a quién agrupa? Agrupa a Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Australia. Pero Estados Unidos ha buscado dos socios para no hay una igualdad entre el Reino Unido y, si me permiten la expresión, yo creo que el Reino Unido está en el ANCUS más cerca de Australia que de Estados Unidos. Claro. Con ello quiero decir que nadie puede negar la importancia del Reino Unido, pero la gran cuestión para nuestros amigos británicos es: ¿tenéis masa crítica suficiente fuera de la Unión Europea para desarrollar vuestros intereses geopolíticos? Bueno, ¿qué nos dicen las estadísticas? Pues que el mantenimiento, por ejemplo, de la flota nuclear británica sigue manteniendo una especie de consorcio con Francia para hacerlo conjuntamente. Claro. ¿Eso en qué va? ¿En favor de tu estratégica o de que la realidad es mucho más testaruda de lo que queremos? Sí, sí. Incluso esa iniciativa, el diálogo de seguridad cuadrilateral en el Pacífico, en la que se conoce como Quad, que está en Estados Unidos, Japón, Australia e India, y vuelve a no estar, en este caso, Reino Unido, con lo que estaba explicando Francisco, esa presencia que no se ve en paridad con la de Estados Unidos, obviamente, ni mucho menos. Pero al hilo de todo esto y de las repercusiones, ¿cómo será la cosa? Que incluso leía recientemente que la ministra británica de Economía está tomando en consideración una propuesta del comisario europeo de Comercio para un tratado comercial paneuropeo, lo cual a mí me parece verdaderamente paradójico, ¿no? Te sales de la Unión Europea, pero no obstante consideras la posibilidad de otra cosa paneuropea, global. Bueno, de hecho, en el proceso de negociación de la separación del Reino Unido, como usted bien sabe, se firmaron dos acuerdos: el acuerdo de retirada y el acuerdo de divorcio stricto sensu, y luego un segundo acuerdo comercial de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Al Reino Unido le ofrecimos todo,
una unión aduanera completa, puesto que ya estaban dentro de la Unión Europea, su pertenencia al espacio económico europeo junto con Noruega, Islandia, Liechtenstein y de facto Suiza, que es una zona libre de cambio más una aproximación regulatoria, por ejemplo en términos de fronteras del mercado interior, y ellos prefirieron el escalón más inferior, que es un tratado de libre comercio, con tasas arancelarias cero. Fue su decisión soberana. Claro, cuando 4 años después, vuelven diciendo estamos interesados en un tratado comercial paneuropeo, bueno, pues yo sigo pensando que todos ganaríamos más con una asociación más estrecha en comercial, económica y estratégico-militar de la Unión Unida con la Unión Europea. Pero dos no bailan si uno no quiere. No sé si me explico. Sí, totalmente. En su opinión, Francisco, ¿el Brexit ha sido positivo o negativo en el ámbito internacional para el Reino Unido? Yo creo que positivo no ha sido. Y lo mantengo desde el punto de vista académico y también por mi experiencia como funcionario internacional. El Reino Unido pensaba que la Unión Europea iba a tener el estatuto, digamos, de socio fundamental en el tablero global, y no ha sido así. Perdónenme, no quiero ser cruel, pero había una cierta ensoñación del pasado imperial que pertenecía al siglo XX, no al siglo XXI. Y perdón, no quisiera ser brutal con los amigos británicos. Y esto se demuestra en todo. Se demuestra que el PIB británico ha sufrido más que el europeo de la separación. Esto se demuestra en, yo creo, una dosis de un nivel de endeudamiento británico para responder a sus necesidades estratégicas mayor que cuando estaba en la Unión Europea, y sobre todo en el aislamiento de los ciudadanos. A este respecto quisiera recordar 2 cositas que nos afectan como españoles. El Reino Unido, cuando al salirse, necesitaba resolver 2 problemas básicos: Irlanda del Norte y Gibraltar. Con respecto a Irlanda del Norte, en lo que les ofrecimos, que creo que es fundamental, es que Irlanda del Norte continuara dentro del mercado interior, es decir, no frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, la República de Irlanda, a cambio de que hubiera unos controles internos en Gran Bretaña que evitaran el fraude con la exportación de productos que no son de Irlanda del Norte. Y ahora nos dicen, es que esto atenta a mi soberanía tener una, entre comillas, aduana en el mar de Irlanda. Claro. ¿Y qué hacemos? ¿Que el Ulster quede fuera del todo? No nos interesa porque queremos mantener la acción del Ulster. ¿Vale? No se puede cuadrar el círculo. Claro. Gibraltar no se quedará como un enclave aislado del mundo. ¿Vale? España hizo una oferta muy generosa que está en el acuerdo de retirada. Es que los vuelos y los ciudadanos de Gibraltar pudieran entrar en Europa sin pasar control de frontera exterior Schengen. Claro, pero a cambio de eso, la policía española, que no es policía española, sino policía Schengen, tiene que controlar, y no la británica, quién llega al aeropuerto. Es que esto es una intrusión en mi soberanía. Bueno, precisamente eso demuestra los problemas. Sí. Es evidente que hay que dar algo si quieres obtener algo, ¿no? Si no, no sería una negociación. Desde luego. Yo creo... Dígame. No, le iba a decir que no obstante, que más allá de estas cuestiones económicas, que es evidente que yo creo ha salido claramente perdiendo, a Europa, a la Unión Europea, también tener otra potencia nuclear, tener esas 200 y pico ojivas, tener el ejército británico también le vendría bien, ¿no? En cuanto a un poquito de empaque, ¿no? Como actor geopolítico internacional. Si se fija usted, yo empezaba esta conversación diciendo todo proceso de divorcio es doloroso y pierden las 2 partes. Ahora, creo que han perdido más ellos que nosotros. Y con respecto a la situación de la gran potencia militar, tiene usted razón, pero ¿tiene usted la impresión que la actitud del Reino Unido con respecto a la agresión rusa en Ucrania es diferente de la Unión Europea o están completamente integrados con lo que hacemos los europeos? Claro. ¿Cuál es su opinión? La mía es que es la segunda. Sí, al final, claro, no tiene mucho sentido tener 2 formas de actuar cuando estás actuando como un bloque, ¿no?
Exactamente. Y insisto sobre eso, yo no creo que el Reino Unido haya ganado más importancia a los ojos de China, a los ojos de Estados Unidos, fuera de la Unión Europea que la que tenía antes. Los mercados financieros que estaban basados en la City en Londres sigue siendo importantísimo, fundamental, pero en Europa asistimos a una cierta deslocalización de las grandes empresas multinacionales que para tener acceso completo al mercado interior están estableciendo sedes fundamentalmente en Holanda, pero también en Francia, porque les interesa el mercado interior, más allá de la importancia estratégica que tenga la City. Francisco, ¿podemos, más allá de este tratado del que estábamos hablando, paneuropeo, una posibilidad, podemos pensar que es posible que en el futuro haya algún tipo de reconexión entre Reino Unido y la Unión Europea, política, económica? Mire, yo me acuerdo que públicamente defendí el momento del Brexit, cuando también tenía funciones oficiales en la Unión Europea, que el Brexit es un ejercicio que había que respetar de soberanía democrática y popular. En ese sentido, la clase política británica ha sido ejemplar. Nadie, ni siquiera los que hubieran preferido quedarse, los reminders, como se decía entonces, ha puesto en cuestión o discutido que nos tenemos que ir porque habla del pueblo. Dicho esto, yo creo que la vuelta del Reino Unido a la Unión Europea es una cuestión de una generación. No nos damos cuenta del corte radical que ha habido, por ejemplo, entre los universitarios, los académicos británicos y los europeos. Las élites británicas de 20 años, cuando tengan 40 y gobiernen, estarán en peor disposición que las que ahora tienen 40 y están gobernando el Brexit. Pero no creo que sea una vuelta rápida ni inmediata. Yo creo que hace falta pasar una generación, porque para eso, y lo tengo que decir aquí, la clase política británica nos ha dado una lección de respeto a una elección popular. Una elección popular, sabéis, Europa, que se ganó por 51 a 49. Tampoco estamos hablando de... Mi pronóstico es que lo ideal, y lo que decía usted, este acuerdo comercial paneuropeo puede ser un buen signo, es que a todos nos convendría, a todos digo, a la Unión Europea, al Reino Unido, que el Reino Unido entrara cuanto antes en el espacio económico europeo. El espacio económico europeo, para aquellos oyentes que no lo sepan, es un intento de reconciliar los dos grandes bloques económicos en Europa, la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA, y la Unión Europea. Desde el año 91-92, cuando vimos que Noruega en referéndum rechazó entrar a la Unión Europea y el pueblo suizo ni siquiera empezaba a negociar, las clases políticas dirigentes decidieron de manera democrática que había que crear un gran espacio económico europeo, mediante el cual el 90% del mercado interior, más toda la parte de control de fronteras no solamente de personas, también de mercancías, se aplica regulatoriamente no solamente dentro de Europa, sino en otros países. Nuestros oyentes saben que Islandia, Noruega y Liechtenstein forman parte del espacio Schengen. Yo creo que esta sería la solución. Es una forma de construir, claro, sin vulnerar lo que decidió el pueblo y sin vulnerar tampoco esa sensibilidad de soberanía a la que los insulares son tan aficionados. Con esa reflexión, con ese pronóstico y con ese pronunciamiento nos vamos a quedar, que nos hemos quedado sin tiempo. Francisco Fonseca Morillo, que es director del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Ha sido un verdadero placer hablar una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a su disposición. Un abrazo, hasta la próxima. Ahora no hay más que tiempo para despedir esta edición de Pulso Geopolítico, en el que, como es habitual, hemos contado las noticias ahondando en dos asuntos fundamentales para conocer más en profundidad, en este caso, balance del mes y medio que tenemos a Siria sin Assad y luego las circunstancias que rodean al Reino Unido post-Brexit y sus efectos en la comunidad internacional. No hay tiempo para más. Sean felices. Pulso Geopolítico. Hasta mañana.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.